¿Qué tal, hermano? Buenos días. Estamos acá nuevamente en la clase de evangelismo bíblico, nueva lección. Hoy día estamos empezando la nueva lección que dice relación con las 5 señales de una verdadera conversión, que es la parte uno. Y gracias a toda la gente por la que ha estado siguiendo estos cursos. La verdad que nos han animado bastante a mí con Cristian, ya sea internamente o en el grupo de oración donde usted opina. La verdad que nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, estudiamos para que usted sea bendecido igual que nosotros y que pueda aprender. Así que estamos acá nuevamente comenzando una nueva clase y espero que sea de bendición para usted. Voy a orar para iniciar la clase. En mi Dios Padre Celestial, doy gracias por este día, Dios mío, gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, de poder enseñarla. Te pido que seas con los corazones de todos los hermanos para que puedan aprender y también del mío para que pueda aprender y aplicar, Señor, y sobre todo hablar siempre palabra tuya. Te pido todas estas cosas y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos acá la agenda de la clase, que básicamente vamos a hacer un recordatorio muy simple, muy breve de las clases anteriores. Vamos a hacer una revisión de las pruebas, así muy por encima para no perder tanto tiempo en eso. Vamos a hacer una introducción a la clase que vamos a desarrollar hoy y en 3 semanas más, y en 2 semanas más, perdón. También vamos a hacer algo bien especial dentro del estudio de la palabra de Dios. Vamos a usar ciertas reglas de dentro de las reglas de interpretación bíblica para saber qué es lo que es el fruto y qué es lo que es fructificar. Y finalmente vamos a hablar de qué es lo que son los frutos, cuáles son las verdaderas señales de conversión que la Biblia nos muestra. ¿Ok? Ustedes saben que tenemos que todo medirlo por la Biblia, no por nuestros pensamientos, ni por cosas que se nos hayan ocurrido. Y para eso, hermano, yo le pido que usted tome su Biblia y compruebe lo que vamos a ver hoy. Trate de no solamente escuchar el mensaje, sino que también compruebe, así va viendo lo que dice la palabra del Señor. Quizás a usted se le revela más cosas que a mí, y en definitiva ese es el propósito, que usted pueda sumergirse también en la palabra del Señor. Así que comenzamos. ¿Cuáles fueron qué es lo que hemos visto las clases anteriores? Conversiones, las falsas y las verdaderas. Hablamos de las dispensaciones, qué son, para qué sirven, cuáles son las reglas de las dispensaciones. También vimos las parábolas, la importancia de las parábolas. Específicamente hablamos de la parábola del sembrador. Vimos también los roles de nosotros, de qué son las cosas dentro de la parábola. Y también finalmente vimos el único tipo de tierra que da fruto, que realmente trae una conversión, que es la que cae en buena tierra. El único tipo de tierra es la buena tierra. Ese único tipo de tierra es la que finalmente produce fruto. ¿Ok? Las 3 semanas anteriores con Cristian también se vieron las 5 señales de una falsa conversión. Eh, Se habló bastante sobre el tema, donde se dice que las señales de una falsa conversión son los resultados inmediatos, la falta de humedad, no hay raíz, hay gozo inmediato y es solamente por algún tiempo. ¿Sí? Y también se concluyó de alguna manera diciendo que no todos los creyentes son verdaderos cristianos, porque no basta solamente creer, sino que hay que arrepentirse para tener una genuina conversión. Así que eso es un poco lo que se ha visto en las clases anteriores. ¿Ok? Y también, como decía la agenda, vamos a revisar muy por encima las pruebas que se hicieron. La verdad, se hicieron de manera online. Gracias por la gente que participó haciendo los exámenes. Tuvimos 27 exámenes respondidos, y cada examen era de 6 preguntas. Ahora vamos a ver súper por encima cuáles fueron las preguntas y respuestas para que usted sepa si respondió bien o respondió mal. La pregunta número 1, que decía ¿para qué sirven las parábolas y qué relación tienen las parábolas con los discípulos?
casi todos, 26, fueron respondidas de manera correcta y solamente una fue mal respondida, que era para esconder los misterios al que no quería oír, vale decir a los judíos, pero a sus discípulos sí les declaraba todo. Esa era la respuesta correcta. La pregunta número 2 decía, ¿qué es una dispensación y qué elementos contiene? Acá todos tuvieron aciertos correctos y como decía, la respuesta es una división o periodo de tiempo determinado donde Dios trata con el hombre. Contiene mayordomo, una mayordomía, un fracaso y un juicio. Así que impecable esa respuesta. La pregunta número 3, según lo visto en clase, selecciona algunas reglas importantes en el estudio de las dispensaciones y la Biblia en general. Acá tuvimos 22 correctas y 3 malas. La correcta es, en cuanto a dispensaciones, no aplicar el pasado al presente, el futuro al pasado y el futuro a otra parte del futuro, que eran algunas reglas que vimos para evitar caer en errores. ¿Okay? La pregunta número 4 decía, según lo visto en clase, los roles descritos en la parábola del sembrador, los roles son los siguientes. Y acá 24 aciertos y 3 errores. Y los roles eran el sembrador, la semilla, los 4 tipos de tierra y la tierra. La pregunta número 5 era, según lo visto en clases, ¿cuál es el único tipo de tierra que produce fruto? Es decir, es una verdadera conversión, según Marcos 4. Y acá también tenemos completa, todas las respuestas fueron correctas, las 27. Por lo tanto, bueno, la respuesta era la buena tierra. Y la última pregunta era, según lo visto en clases, además de creer, ¿qué es vital para hacer una verdadera conversión? Y acá tuvimos 26 correctas y solamente una mala. ¿Y qué es vital para una verdadera conversión? Arrepentirse. Entonces, como ustedes pueden ver, estuvieron bastante buenas las preguntas, estuvieron bastante correctas, mucho mejor que la primera vez que hicimos una prueba, así que yo no sé si las preguntas fueron muy fáciles, ustedes realmente están aprendiendo. Yo creo que es lo segundo, ustedes están aprendiendo y están estudiando, así que muy bien, y se está cumpliendo el propósito de las pruebas. Perdón. Seguimos adelante. Entonces, como introducción a las 5 señales de una verdadera conversión, me gustaría, antes de ingresar al estudio, hacer introducir un poco esta cuestión del fruto. Vamos a Marcos 4:8 para establecer una base en lo que nos vamos a estar moviendo, que también es la parábola del sembrador. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es lo que hemos terminado, al menos cuando me tocó a mí la última clase, con ese versículo lo terminamos y sacamos varias conclusiones de ese versículo. ¿Ok? Pero lo que me gustaría tratar ahora es la cuestión del fruto. Como dice ahí, dio fruto. Dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El convertido, hermano, debe dar fruto. El convertido, la persona que realmente se convierte a Cristo, debe dar fruto. Dio fruto, dice Marcos. Dice Cristo en Marcos. ¿Ok? Entonces, el fruto es la señal de conversión según la Biblia. Y aquí es donde todos nos tenemos que hacer realmente un autoexamen. Pablo decía, examinaos si es que ustedes están en la fe, o si es que estamos en la fe. Y la manera de examinarnos es el fruto. Es si es que realmente estamos dando frutos. Vamos a ver nuevamente una advertencia de Jesús en Mateo 7:15 al 20. Se recuerda que en clases anteriores también vimos otra advertencia de Jesús que decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acá tenemos una segunda advertencia de Jesús en Mateo 7, del 15 al 20. Acompáñeme a leer. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos la advertencia de Jesús acá, son dos cositas. La primera es, guardaos de los falsos profetas. Obviamente que un falso profeta es un falso convertido, que de alguna manera tiene una piel de oveja, pero por dentro, como dice el versículo, es un lobo rapaz. ¿Ok? Y la segunda advertencia que dice ahí, por sus frutos los conoceréis. O sea, nosotros podemos ver los frutos y conocer quién es quién. En este caso, según el contexto, los falsos profetas. Y como resultado también un falso profeta es un falso creyente, una persona que no está convertida. Entonces también por sus frutos podemos conocer al que no está convertido. ¿Sí? Guardados de los falsos profetas, de los falsos convertidos, por sus frutos los conoceréis. Y acá, como dice acá el versículo, hay árboles que dan buenos frutos y árboles que dan malos frutos. O sea, podemos conocer a los falsos convertidos y a los verdaderos convertidos siempre por sus frutos. ¿Sí? Y fíjese lo interesante del versículo 18. Fíjese, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De alguna manera es un cuadro del infierno, hermanos. El árbol que no da buen fruto no es un convertido. No es un convertido, por lo tanto, como no ha puesto su fe en Jesucristo, será echado al infierno. También lo dice acá el versículo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es un cuadro, hermanos. ¿Sí? Entonces, dio frutos, por sus frutos los conoceréis. Y ya lo habíamos hablado en clases anteriores respecto a la cuestión del fruto. ¿Qué es lo que era el fruto? Y en virtud de eso yo comencé a hacerme preguntas para de alguna manera explicarlo de mejor forma. eh, y vamos respondiendo a estas preguntas. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos o esas señales de una verdadera conversión? Nosotros queremos saber cuáles son esos frutos. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los verdaderos hermanos o para identificar cuáles son los falsos hermanos. Y aquí no es una casa de brujas, no es una cosa de salir a buscar quién es quién, más que nada para examinarnos finalmente. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son esos frutos? Que los vamos a desarrollar durante la clase. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que define la Biblia como fruto? Nosotros, incluso yo hace algún tiempo, yo pensé que el fruto también tenía que ver con salir a ganar almas, con tener fruto en reproducción, en reproducirse. Y la verdad, hermano, la Biblia no habla de eso, no habla que el fruto sea una reproducción, una multiplicación de hermanos. Vale decir que yo salgo y evangelizo y gano gente. La Biblia no habla de eso. ¿Qué es lo que la Biblia define como fruto? Perdón, hermano. Esas dos preguntas nos vamos a hacer. ¿Y cómo las vamos a contestar? Lo primero es decir que ¿qué no es el fruto? Y la verdad, como les decía hace un ratito, ganar almas no es un fruto. Al menos la Biblia no habla que ganar almas o salir a evangelizar o ganar personas para Cristo. La Biblia no dice que eso sea un fruto. Porque como lo hemos visto en clases anteriores, usted puede hablar, puede hablar, puede hablar, puede hablar, puede estar siempre hablándole a las personas, pero no depende de usted que esa persona se convierta finalmente a Cristo. ¿Ok?
Por lo tanto, usted se puede llegar a sentir mal por no ganar gente a Cristo, puede decepcionarse, etcétera. Y yo le digo, hermano, ante la Biblia, el ganar almas o el convertir gente no es un fruto. ¿Y qué es lo que anoté acá? El fruto, hermano, es el resultado de una conversión. Y eso lo vemos en Marcos 7, en Juan 15, 16, Romanos. Vamos a leer, bueno, Marcos ya lo leímos, vamos a leer Juan 15, 16. Acompáñeme allá. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis o pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No habla nada de reproducción o de salir a hablar o de salir a ganar gente. Romanos 7, del 4 al 5. Recuerda, yo estoy con el iPad para hacerlo más rápido. Y porque tengo mis notas acá también. Romanos 7, del 4 al 5. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Nosotros antes de conocer a Cristo llevábamos frutos de muerte. ¿Cuáles eran esos frutos? El pecado, la carnalidad y las señales del viejo hombre. Todas las actitudes, el pecado finalmente que cometíamos antes de ser convertidos. Pero ahora, según lo que dice Pablo acá en Romanos, nosotros versículo 4 al final dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Frutos para Dios. No habla nada de ganar gente para Cristo. ¿Okay? Y Santiago 3:17, como último versículo para afirmar esto, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, está hablando de características. Dice, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y hermano, yo estuve buscando todas las referencias de frutos para hacer esta clase, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y en ninguna parte dice que el fruto es ganar almas, porque eso no depende de usted. Y fíjese acá, la segunda parte dice, ganar almas es el ministerio de los convertidos. Una cosa es el resultado de conversión. Cuando yo me convierto, tengo que generar fruto. Después vamos a ver de qué se tratan esos frutos. Pero ganar almas, salir a evangelizar, salir a hablar de Cristo, salir a testificar, no es un fruto, es un deber. Es algo que sí o sí tenemos que salir a hacerlo. Es el ministerio de los convertidos, como dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en 2 Corintios, Pablo dice que es el ministerio de la reconciliación, que nosotros los convertidos tenemos a cargo el ministerio de la reconciliación, vale decir, llevar el mensaje de salvación al inconverso. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el resultado nuestro de conversión y otra cosa es el deber que tenemos que cumplir. ¿Sí? Otra pregunta, ¿por qué ganar almas no es el fruto que habla que habla Cristo en Marcos y en los Evangelios y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo? ¿Por qué ganar almas no es un fruto? Porque no depende de nosotros. Nosotros, ya lo decíamos, podemos hablar, pero no depende de nosotros finalmente que la otra persona se convierta. Por lo tanto, puedo estar toda una vida evangelizando y nunca alguien se vaya a convertir gracias a lo que yo diga. ¿Sí? Segunda cosa, porque hasta un inconverso puede transmitir el mensaje de salvación. Muchos de nosotros probablemente llegó al Evangelio de
por boca de gente que a lo mejor ya no está en la iglesia, o que ya no está, no solo en la iglesia, sino que no está en el Evangelio, está en el mundo. Entonces, Dios también puede usar inconversos. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios en Esdras usó al rey para salir a construir el templo, para reconstruir el templo de Jerusalén. Y lo vemos así. Dios puede usar, bueno, Nabucodonosor también, para afirmar quién era Dios. Entonces Dios también puede usar inconversos para transmitir el mensaje de salvación. Por eso, ganar almas no es un fruto de conversión. Y por último, hermanos, ¿por qué ganar almas no es un fruto, o no es el fruto que se refiere Marcos en la parábola del sembrador? Porque la Biblia no dice que ese es un fruto. Ya le dije, yo busqué, en ningún momento decía que ganar almas o ganar gente para Cristo era un fruto. Pero fíjese lo que dice Proverbios 11:30, acompáñeme allá. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. No necesariamente habla de ganar almas para Cristo. Lo que dice que el que gana almas es sabio. Pero nos dice que es un fruto. Fíjese, la primera parte dice, el fruto del justo es árbol de vida. Punto coma. Y el que gana almas es sabio. Entonces, podemos concluir de que ganar almas, hermanos, ganar gente para Cristo no es un fruto. ¿Sí? Voy a ver la hora porque a veces me paso y sigo sin parar. ¿Sí? Seguimos entonces. Y acá, antes de ingresar también a ver las 5 señales de una verdadera conversión, me gustaría hacer un ejercicio con usted. Y tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios respecto a las reglas. Me gustaría motivarlo con esto, hermano, ya que se está dando el Instituto Bíblico a distancia, hemos estado viendo clases, Pastor me pasó bastante material, eh, básicamente para empezar a usar las herramientas que Dios nos da, el estudio que Dios nos da a través de Pastor, a través del Instituto y a través de los maestros que tenemos en la iglesia. Tenemos que usar esta herramienta. Y en esta ocasión me gustaría hacer el ejercicio con usted de demostrarle qué es el fruto en la Biblia a la luz de 3 reglas de la interpretación bíblica. ¿Sí? El fruto, como dice ahí, con 3 reglas. La primera regla, hermanos, que me gustaría usar para que analicemos el fruto, o qué dice la Biblia respecto al fruto, es la regla de la consistencia, que es más conocida como la primera mención, que dice en relación que lo que Dios establece, esta regla dice que lo que Dios establece en el principio de la Biblia es el mismo patrón que va a tener durante toda la Biblia. Y esta regla tiene mucha relación con la última mención y con la plena mención. Generalmente, bueno, está la primera mención, la plena mención y la última mención. Y generalmente estas 3 son la misma, porque Dios no cambia, dice la Biblia. Dios es consistente en lo que dice. ¿Eh? La segunda regla que vamos a ver y que vamos a analizar para ver esta cuestión del fruto es comparar la escritura con la escritura, que es una regla importantísima en el estudio de la palabra del Señor, porque fíjese usted que el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia. Y usted puede encontrar comentarios en la misma Biblia de diferentes autores. Ya sabe que el autor es uno, pero usted puede verlo a lo largo de toda la Biblia, que al comparar la escritura con la escritura se arma el rompecabezas. Hoy día, lamentablemente, hay Biblias que son de comentarios, donde el autor abajo de cada versículo pone los comentarios que él cree que significa cada cosa, y eso lo hace, perdón,
Eso lo hacen para ayudar al lector o para ayudar a la persona que está estudiando. Y la verdad, ese tipo de prácticas va muy en contra de esta regla de comparar la escritura con la escritura. No sé si han escuchado por ahí el comentario de Matthew Henry, que es un libro así de grueso, que va comentando la Biblia según lo que él cree. Hay muchos, bueno, a mí me ha tocado ver algunos pastores, algunos maestros de otras iglesias que ocupan ese libro, básicamente para ahorrarse tiempo de estudiar y más que nada toman el comentario de esta persona y pueden hacer fácilmente un bosquejo o alguna cosa así. Pero va en contra de comparar la escritura con la escritura. Y la última regla que vamos a analizar es la importancia de cada palabra. Las palabras individuales, las comas, los puntos, los guiones, etcétera. Las conjunciones, por ejemplo, así como, ese tipo de cosas en la Biblia son importantísimas. Por eso también vamos a analizar esta cuestión del fruto con la regla de la importancia de cada palabra. ¿Sí? Si usted escucha el ruido son mis hijas que están por ahí jugando, que están llorando, las tenemos por allá tratando de que no se metan acá. Bien, comencemos entonces. Antes de partir con las 5 señales, vamos a analizar el fruto a raíz de la hermenéutica y va a ser un súper buen ejercicio porque le puede servir a usted para hacerlo con cualquier otra cosa que se le meta en la cabeza, cualquier cosa que quiera estudiar, hágalo con las reglas de interpretación bíblica. Lo primero, la regla de la primera mención. Estábamos hablando del fruto, queríamos saber lo que era el fruto y lo primero que vamos a leer nuevamente Marcos 4, acompáñeme allá, 8, que este es nuestro texto base para saber qué es lo que es el fruto. Versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y como dice esta regla de la primera mención, nosotros nos tenemos que ir al comienzo, a la primera vez que apareció esta palabra de fruto. Nosotros queremos saber lo que es el fruto. Y le pido que como primera cosa nos vayamos a Génesis 1, 11 y 12. Acá, estos son todos pasajes de la creación donde en el primero se habla de la tierra, la creación de la tierra. En el segundo se habla del mundo marino y las aves. Y en el tercero que aparece la mención de fruto es con el hombre. Vamos a ver qué es lo que dice con la tierra. El 11 y 12 de Génesis 1 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de buen fruto, árbol de fruto, que dé fruto nuevamente según su género, que según que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fruto. Y acá me ayuda un poco de la concordancia Strong, para ver las palabras en hebreo y un poco para ampliar el espectro, el panorama de aprendizaje. Y la palabra fruto, que está descrita acá en el versículo 11 y 12, es del hebreo peri, que significa frutos, frutas, frutos o fructífero. Es la misma raíz de la palabra fru o fruto, fructificar, fructífero, fruto, frutas y fruto. Parece lengua, pero para que entendamos. En ambos versículos, en el 11 y el 12, se ocupa este verbo del hebreo peri. ¿Sí? Recuérdense, estamos viendo en la tierra. Veamos el segundo pasaje que tiene que ver con el mundo marino y las aves. Génesis 1:22. Ahí mismo. Estamos hablando de la regla de la primera mención. Versículo 22 dice: Y Dios los bendijo diciendo, fructificad. Vamos a leer del 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.
y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Acá aparece la frase fructificad, o la palabra, mejor dicho, fructificad, que es de la raíz fruto. ¿Ok? Y aquí viene lo interesante, hermano, que en esta palabra fructificar, que es del hebreo para, una cosa así, que significa fructificar, crecer, dar fruto, ser fructífero y producir. Y aquí vienen las cosas interesantes. Fructificar ya sabemos. Crecer, el verbo que está ocupándose aquí es crecer, significa crecer y también significa dar fruto. ¿Y qué es lo que decía Cristo cuando estaba hablando de la parábola del sembrador? Dijo, y el que cayó en buena tierra dio fruto. Entonces acá tenemos la primera mención de ese concepto, ¿ok? Recuérdese de ese verbo para. Vamos a ver a Génesis 1:28, que también tiene que ver con la primera mención, estamos en el mismo capítulo, estamos relatando la creación de Dios. Y ahora, en Génesis 1:28, vamos a ver qué es lo que dice respecto al hombre. 28 dice, 27 mejor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo interesante? Que acá la palabra fructificar, que ya vimos que viene de fruto, que viene de dar fruto, es la misma palabra del hebreo para, es el mismo verbo que se usó para el mundo marino. ¿Qué significa? Ya lo vimos, significa fructificar, crecer, dar fruto, ser fructífero y producir. O sea, hacer algo. ¿Bien? No dice nada de multiplicarse. Y esa es la diferencia, y lo vamos a ver a continuación. Y acá algunos comentarios. El fruto en el Antiguo Testamento es más bien conocido como crecimiento, ser útil y producir, ser fructífero. Eso es dar fruto en el Antiguo Testamento. Al menos se ocupa casi siempre la palabra para del hebreo, que significa lo que acabamos de ver, crecer, dar fruto, ser fructífero y producir. Bien, el fruto en el Nuevo Testamento es del griego karpos, que significa solamente fruta. Y en Marcos 4:7, el fruto que habla Cristo es fruta, produjo fruto. Pero, ¿dónde está lo interesante? Que la frase dio fruto en Marcos tiene que ver con fructificar de Génesis, que significa crecer, dar fruto y producir, que nada tiene que ver con multiplicarse. ¿Ok? Sigamos entonces con esta regla. La última mención del fruto, y aquí vienen las cosas más interesantes, la última mención de fruto está en Apocalipsis 22:2. Le pido que me acompañen en su Biblia. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y lo interesante es que el fruto aparece en el inicio de la Biblia, en Génesis 1, y aparece al final, en el último capítulo de la Biblia. Podemos ver fruto. La palabra fruto en el Apocalipsis es karpos, que quiere decir producir frutos. Fíjese, al final, no, leamos nuevamente el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Entonces el fruto en la Biblia está de principio a fin. ¿Y qué es lo que podemos concluir? ¿Qué significa el fruto ese? Podemos concluir que dar fruto significa fructificar, fructificar significa crecer y crecer significa producir. Por lo tanto, nada tiene que ver la multiplicación con el fruto. Eso es lo que hemos hecho con la regla de la primera mención. Existen muchos pasajes, hermanos, que hablan del fruto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y la gran mayoría habla de crecimiento. El fruto es un crecimiento. ¿Sí? Bien, pasemos a la segunda regla. La segunda regla que vimos que dijimos que íbamos a usar respecto a saber qué es lo que era este fruto es comparar la escritura con la escritura. Y lo que vamos a hacer acá, yo tomé algunos pasajes solamente, más bien los de la creación, hasta llegar a Marcos, pero nosotros podemos tomar muchos más pasajes dentro del Antiguo Testamento, hasta llegar a Marcos y darnos cuenta o comparar qué significa cada cosa. Cristo habló mucho del fruto, por lo tanto también si tomamos los evangelios, también nos vamos a dar cuenta comparando, sacando más comentarios respecto a lo que es el fruto. Bien, vamos a Génesis 1.22. Para respetar la regla lo vamos a leer nuevamente. 1.22 dice, y fíjense los detalles, 1.22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Fructificad y multiplicaos. Versículo 28, Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a Génesis 8:17. Dice, sí, Génesis 8:17. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis 9:1. El pacto de Dios con Noé dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermano, estamos viendo en dos dispensaciones distintas que fructificados y multiplicados van de la mano. Dos dispensaciones, acuérdese de las clases anteriores que tuvimos. Génesis 9.1 lo acabamos de leer, Génesis 9.7. Más vosotros, fructificad, y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Sí? Y por último vamos nuevamente a Marcos, que es nuestra base. Marcos 4.8, que dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y si nosotros tomamos casi todos los ejemplos que hay o donde está la palabra fruto, generalmente aparece al lado de la palabra multiplicación o multiplicar o multiplicaos. Generalmente fructificad y multiplicados aparecen de la mano, pero siempre aparecen separados. Vale decir, una cosa es fructificar y otra cosa es multiplicar. Y también me metí en el origen de estas palabras para entender qué significaban estas palabras en el original. Y fructificar, ya lo vimos, viene del verbo para del hebreo, que quiere decir crecer, producir y dar fruto. Pero la palabra, multiplicar, viene de la base en el hebreo, rabá, que es muy parecida a la palabra, pero quiere decir muchos y multiplicar. Entonces Dios siempre separa una cosa, lo que es crecer, versus lo que es multiplicar. Son dos cosas totalmente distintas. Y en la parábola del sembrador, solamente se habla de fruto, que dio fruto, o sea, de crecimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que el crecimiento
fue multiplicado, se multiplicó solo su crecimiento. Y fíjese que dice, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, su fruto fue multiplicándose dentro, su propio fruto. Pero no es que se multiplicó en otros, porque un árbol, hermanos, no puede multiplicarse en otro el que no da fruto. ¿Ok? Digamos acá, ¿y qué es lo que dice ahí? Fructificar o dar fruto es una cosa muy distinta a multiplicarse, aunque siempre están acompañados en la Biblia. Uno no puede multiplicarse sin antes crecer y dar fruto primero. Y ahí hay una aplicación a nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos pretender multiplicarnos en otros hermanos, en llevar el mensaje de buena forma o multiplicarnos con otros hermanos, sin antes tener un crecimiento personal, sin antes producir fruto. ¿Ok? Eso es respecto a comparar la escritura con la escritura, la regla. Acabamos de ver, fructificar es una cosa, dar fruto es una cosa, multiplicarse es otra cosa. Por eso, ganar almas o salir a ganar gente para Cristo no es un fruto, porque no depende de nosotros. ¿Sí? Y para finalizar, la tercera regla, o no para finalizar, sino que para finalizar las reglas, quiero que analicemos la regla de la importancia de cada palabra. En la Biblia, esta regla es súper importante porque nos dice que cada palabra, o coma, o jota, o tilde, como dice Jesucristo, es importante. Juan decía en el Evangelio de Juan que no alcanzó a escribir todas las cosas que hizo Cristo acá en la tierra, porque si es que escribiera todo, faltarían libros, dice, algo así. Entonces, cada palabra que está en la Biblia, cada coma, cada punto, cada conjunción, están perfectamente puestas para que nosotros las analicemos. Y ahora vamos a analizar bajo esta regla el versículo de Marcos. Yo sé que le he dado mucha vuelta al tema, pero quiero que lo entendamos bien. Marcos 4:8 dice, 4:8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a usar la regla entonces. ¿Qué dice? Vamos primero a desglosar las palabras. Cayó, y como dice la flechita ahí, cayó en buena tierra. Ok. Coma, y dio fruto. Imposible que dé fruto sin primero haber caído la semilla en buena tierra. Por eso dice coma y, o sea, a continuación. Primero cayó la semilla en buena tierra y luego, a continuación, dio fruto. Primero no se da fruto antes de que caiga la semilla. ¿Sí? Dio fruto. Coma, pues, y esa palabra pues hace un recordatorio. ¿Por qué dio fruto? Porque brotó, salió y además creció. O sea, dio fruto porque brotó y creció. Ambas. Creció. ¿Se recuerda usted lo que vimos en la regla anterior? Que qué significaba fructificar. Lo vamos a ver acá. Fructificar, del hebreo parar, quiere decir crecer, producir y dar fruto. Y tiene mucha relación con esto. Dio fruto, coma, porque brotó y creció, coma, y produjo. Entonces, a raíz de esta regla, de la importancia de cada palabra, podemos decir que dio fruto, como dice acá la flechita verde, dio fruto porque produjo. Eso es lo que hizo. Produjo. Y de esa manera, al producir, generó fruto. Y podemos decir también que creció. Y ese crecimiento lo llevó a producir, o sea, a dar fruto. Sí, se ve un poco complicado, pero más bien para mostrarle cómo funciona la regla
y para ver la importancia de cada palabra. Hubiese sido muy distinto que diga cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció y produjo, sin respetar las comas y sin respetar las i. Podría decir cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció, produjo, sin las conjunciones, sin las letras ies. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que dio fruto y finalmente produjo, creció y produjo, y podemos decir, podemos concluir, perdón, que dar fruto es crecer y producir, hacer cosas, producir crecimiento. Bien, como dice en el texto, dar fruto finalmente fue producir, tal como crecer fue producir, lo que acabamos de ver con las flechitas verdes. Pero primero brotó acá, luego creció y finalmente produjo, o sea, dio fruto. Y como decíamos, la importancia de las comas y la conjunción y. Eso es lo que podemos ver o analizar en esta regla de la importancia de cada palabra. Podemos usar muchas más reglas. Podemos ocupar la regla del contexto, podemos ocupar otras reglas, no me recuerdo cuál ahora, pero hay muchas reglas, hay como 15, bueno, hay más de 15, pero que se pueden ocupar para que usted pueda dilucidar o pueda entender mucho mejor cada pasaje. Nosotros usamos estas tres reglas: la consistencia, comparar la escritura con la escritura y la importancia de cada palabra para entender qué es lo que era el fruto en Marcos 4. Y la conclusión es que el fruto finalmente no es una multiplicación, no es multiplicarse en gente, sino que el fruto es crecimiento, según lo que acabamos de ver en estas reglas. ¿Sí? Sigamos. Y por último, hermanos, para dejar la introducción de las próximas dos clases que vienen, los frutos o señales de conversión que la Biblia menciona, porque la Biblia sí menciona cuáles son esos frutos, y esos frutos son 5. Frutos de arrepentimiento, que la persona luego de convertirse muestra arrepentimiento. Usted sabe que arrepentirse es cambiar en 180 grados, arrepentirse, dejar de hacer lo que antes hacía. Incluso posterior a la salvación es tener un signo de arrepentimiento. Si yo hice algo malo, posterior a mi salvación, tener signos de arrepentimiento, no querer hacerlo más, arrepentirse de lo que se hizo mal, del pecado. Otro fruto es el fruto de las buenas obras, que nosotros de alguna manera tenemos que tener este fruto de buenas obras, hacer buenas obras con la gente, ser focos de buena obra, promover las buenas obras. Otra señal o fruto es de labios que confiesan a Cristo. Estar siempre agradeciendo a Cristo. Nosotros tuvimos que confesar a Cristo para obtener la salvación, como dice Romano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nosotros tuvimos que confesar a Cristo y por lo tanto tenemos que seguir confesando a Cristo, dar las gracias a Dios por todo lo que tenemos y ese tipo de cosas. También es un fruto que la Biblia menciona. Otro fruto es el fruto del Espíritu, que usted lo sabe, incluso hay canciones de eso, que de alguna manera el creyente debe tener en alguna medida este fruto, porque es un fruto, no son frutos. El fruto del Espíritu no son frutos del Espíritu, es un fruto del Espíritu que va brotando en nuestro ser y deberíamos tener muestras de aquello: amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, usted los conoce. Ese es un fruto que también dice la Biblia que es del creyente. Y el último fruto es el fruto de justicia, que también lo menciona la Biblia como fruto. Nosotros deberíamos dar frutos de justicia, o sea, ser justos, buscar la justicia y hacer las cosas que dice en la Biblia, que hagamos, ser justos. Sabemos que no hay justo ni a un uno, pero nosotros somos justificados por medio de Cristo para buenas obras. ¿Sí? Y esos 5 frutos los vamos a ver en las clases que vienen. Y ahora, solamente para terminar esta clase, hermano, me gustaría que vayamos a Juan 15,
para ver algo interesante también ahí, Juan 15, del 1 al 15, donde habla Jesús, la vid verdadera. Y acá en este capítulo se habla bastante del fruto, pero hay un detalle que va amarrado al fruto. Y se lo voy a leer. Bueno, leamos todo. Juan 15, del 1 al 15, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Punto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Recuérdese eh, lo que leímos al principio con Cristo. La advertencia que nos dio de los falsos profetas que decía, por su fruto los conoceréis. Ese árbol que da mal fruto se va al fuego, o sea, al infierno, haciendo una referencia a los inconversos. Acá exactamente lo mismo, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Quien no permanece en Cristo, a raíz de lo que dice la Biblia acá en Juan, y lo que decía la parábola de la semilla, el que no permanece no es un cristiano, no es un creyente, perdón, no es un convertido, porque será echado al fuego. Los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros, perdón, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Acuérdese cuando le dijo, pero a ustedes les he dado a conocer, respecto a las parábolas. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y acá salen muchas cosas respecto al fruto. El fruto sale bastantes veces. Pero lo que más me llamó la atención de este pasaje, hermanos, es que la palabra permanecer o permaneced o si permaneciereis, la raíz de la palabra permanecer aparece 11 veces y en todas las ocasiones que aparece en este capítulo quiere decir que si es que tú no permaneces o si es que nosotros no permanecemos en Cristo, seremos echados al fuego. Y es un cuadro del infierno, tal cual como lo vimos en la parábola, que el que permaneció o el que estuvo por poco tiempo, de todas maneras no fue un creyente. Entonces la clave acá, hermanos, para dar fruto, primero hay que ser convertido y segundo hay que permanecer. Permanecer es de alguna manera un fruto visible de conversión. Porque si es que, como dice el versículo acá, porque fuera de mí nada podéis hacer. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El 6.
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, el que permanece solamente por un tiempo no fue un convertido, sino que tiene que ver eh, con la, con la parábola del sembrador, donde creyó por un poco de tiempo, pero nunca fue un convertido finalmente. Entonces, la clave es permanecer. Así que eso, hermanos, esa fue una introducción a lo que vamos a ver en las siguientes clases. Respecto a las 5 señales de una verdadera conversión, vamos a desmenuzar estos frutos: arrepentimiento, buenas obras, labios que confiesen a Cristo, espíritu y justicia. Los vamos a desmenuzar y vamos a tocar ejemplos y los vamos a ver en la Biblia con mayor claridad. Así que eso, hermanos, espero que hayamos aprendido. Yo creo que sí, yo mismo aprendí bastante con el tema del fruto y también los motivo a estudiar la palabra, estudiarla a raíz de las herramientas que tenemos, de las reglas de interpretación bíblica y que usted pueda escudriñar la palabra del Señor. Así que eso, hermanos, permanecer en la clave. Eso, le agradezco y ahora voy a orar para que terminemos esta clase. Señor mío, Padre Celestial, te doy gracias por esta clase, gracias por este tiempo que tuve acá con los hermanos. Gracias porque primeramente yo aprendí, Señor, y también estoy seguro que mis hermanos también aprendieron. Te pido que seamos hacedores de tu palabra y también seamos estudiosos de tu palabra, Señor. Enciende en nuestro ser el querer aprender más de ti, Dios mío, al querer estudiar, Señor, y escudriñar tu palabra, Dios mío. Te agradezco todas estas cosas, Señor, y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos.